Ser amado puede debilitarte, ser respetado puede salvarte. ¿Y si te dijera que intentar agradar es el camino más rápido para perder poder, derrumbarte? ¿Has notado cómo la obsesión por la aprobación convierte a personas fuertes en siervos invisibles? Cada vez que cedes, que toleras, que te inclinas ante el juicio ajeno, entregas el control de tu vida en bandeja de plata. Maquiavelo ya advertía: el respeto no se pide, el respeto se impone. Y si todavía vives buscando amor y validación, estás pagando un precio altísimo: tu libertad. En este video vas a descubrir cómo abandonar la prisión de la aprobación, imponer límites sin culpa, dominar el juego invisible del control y despertar una nueva versión de ti mismo. Alguien que no necesita suplicar respeto, porque ya se ha vuelto imposible no dárselo. Ser demasiado agradable parece virtud, pero muchas veces es veneno lento. Quien vive buscando aprobación se transforma en prisionero invisible, atado por cadenas que no se ven, pero pesan en el corazón. Maquiavelo ya decía: es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. Cuando la sed de ser aceptado domina, el respeto desaparece como humo al viento. Es como intentar sostener agua con las manos abiertas. Cuanto más lo intentas, más se escapa. La persona agrada, sonríe, asiente, pero por dentro se siente disminuida. Piensa en alguien en el trabajo que nunca dice no. Ese tipo de persona termina sobrecargada, sin espacio, sin límites. Todos aprenden rápidamente que pueden empujarle responsabilidades porque saben que siempre aceptará. Lo curioso es que esa búsqueda constante de aprobación no genera gratitud, genera abuso, y lo que parecía bondad se convierte en invitación silenciosa al irrespeto. El respeto al final no nace del sí constante, sino del valor de decir basta. Es como un actor en el escenario que vive para aplaudir al público. Olvida quién es, pierde la autenticidad, hasta que su propia identidad desaparece tras la máscara de la aprobación. Y cuando el público se cansa, se queda vacío, sin saber dónde termina el personaje y dónde empieza la persona real. La vida, cuando es guiada por este vicio, se convierte en teatro barato. El poder se esfuma y la libertad psicológica se extingue. El precio: una existencia donde todos deciden, menos tú. Buscar aprobación es como exceso de azúcar, dulce al inicio, tóxico a largo plazo. Un elogio puede parecer inocente, pero cuando se convierte en combustible del alma, es droga. La persona necesita más, y cuanto más consume, menos respeto obtiene. Y aquí está la ironía: quien intenta agradar a todos, no agrada de verdad a nadie. La aprobación es efímera, pero el respeto es duradero, y muchas veces nace de la frialdad inesperada. Imagina a un rey que intenta gobernar buscando ser amado por cada súbdito. Pierde autoridad, se vuelve rehén de las voluntades ajenas y nunca impone límites claros. Ese rey, aunque bien intencionado, termina sin trono. Lo mismo pasa en la vida común. Quien cede el control para ser aceptado pierde espacio. El respeto exige firmeza, y la firmeza exige coraje para decepcionar. Quien teme decepcionar a los demás, acaba decepcionándose a sí mismo. Maquiavelo comprendía la naturaleza humana. El pueblo respeta el poder, no la aprobación. Y aquí está la contradicción que pocos perciben. Al intentar ser amado por todos, la persona se vuelve desechable. Pero cuando establece límites, cuando muestra frialdad y autenticidad, despierta curiosidad, escasez y valor. Es como una obra de arte rara. No agrada a todos, pero su rareza es lo que la hace deseada. El mundo no respeta la abundancia de bondad sin límites, pero reverencia la firmeza que impone respeto. Ser demasiado agradable es como abrir las puertas de tu casa y dejar entrar a cualquiera, sin reglas, sin fronteras. La casa pierde valor, se vuelve pasillo de paso. Pero cuando cierras la puerta y decides quién entra, el espacio se vuelve sagrado. Así también el alma. Necesita muros, necesita fronteras claras. El respeto nace del límite, no de la sonrisa. Y justo aquí comienza la gran transformación, porque aprender a decir no es el primer acto de poder. Decir no parece pequeño, pero es uno de los mayores actos de poder que alguien puede ejercer. Cada negación es como un ladrillo en la muralla del respeto. Quien no coloca límites vive como tierra de nadie, abierta a invasiones,
Y cuando permites que los demás crucen tus fronteras, enseñas sin palabras que pueden seguir haciéndolo. El silencio de un sí forzado siempre cuesta más caro que el ruido de un no firme. Ejemplo claro, un amigo pide favores constantemente y nunca dices que no. Al inicio agradece, pero pronto se acostumbra. Llega un punto en que la ausencia del favor se ve como falla y no como bondad. Pero cuando pones límites y rechazas, algo curioso sucede. El valor de tu ayuda aumenta y tu respeto también. El no inesperado rompe la rutina de la aprobación y enseña que tu energía no está en venta. Es como una caja fuerte cerrada. Si cualquiera tuviera la llave, el contenido perdería valor. El secreto, la escasez, es lo que genera deseo y respeto. Así funciona también con las personas. Cuanto más disponibles, menos valor tienen. El no funciona como cerradura. Preserva lo que hay de raro en ti. Protege tu libertad y establece que tu vida no puede ser controlada por expectativas ajenas. Negarse no significa ser cruel, significa ser verdadero. Imagina a alguien que por miedo a desagradar, acepta invitaciones que no quiere, conversa de temas que no le gustan e incluso trabaja en empleos que detesta. Vive un personaje moldeado por el miedo al rechazo. La negación, en este caso, sería como abrir una ventana para dejar entrar aire fresco de autenticidad. En ese soplo de frialdad florece el respeto. Maquiavelo sabía que el poder no está en agradar, sino en controlar, y el no es la palanca silenciosa de ese control. Es como una espada invisible. No necesita usarse todo el tiempo, pero su simple presencia impone cuidado. Cuando alguien sabe que puedes negarte, empieza a pensarlo 2 veces antes de abusar. Ese es el juego invisible de la influencia. Quien no teme perder aprobación controla el tablero. La negación también es espejo. Muestra quién realmente valora tu presencia y quién solo estaba interesado en lo que ofrecías. Quien se aleja cuando dices no, nunca estuvo realmente a tu lado. Ese filtro es duro pero liberador. No pierdes personas, pierdes peso muerto. Y el espacio que sobra lo ocupan relaciones auténticas, donde el respeto sustituye a la exigencia silenciosa de aprobación. Cuando alguien se atreve a decir no, algo dentro despierta. Es como si el cuerpo entero recordara que tiene poder, que no nació para ser siervo. Esa fuerza oculta abre espacio a un nuevo nivel de control sobre la vida. Y curiosamente, es en ese instante cuando los demás empiezan a verte de otra forma. La sonrisa sigue ahí, pero ahora viene acompañada de límites claros, y de ahí nace el respeto inevitable. El respeto no es moneda de cambio ni favor que se implora. Nace del impacto de las consecuencias, no del ruego por aprobación. Cuando alguien intenta pedir respeto, transmite debilidad. Es como un rey que, en vez de reinar, suplica obediencia. El mundo huele esa necesidad y la transforma en oportunidad de abuso. La verdad es dura. Donde no hay consecuencias, el abuso florece. Piensa en un profesor que exige silencio, pero nunca sanciona el desorden. En pocos días, el aula se convierte en caos. El respeto no está en sus palabras, sino en las consecuencias que se niega a aplicar. Lo mismo ocurre en casa, en el trabajo, en las relaciones. Cuando el límite es solo discurso, el otro aprende que puede cruzarlo sin riesgo. Respeto es acción, no intención. Es como un faro en el mar. No suplica ser visto, simplemente brilla. Quien lo ignora, naufraga. Esa es la diferencia entre quien es admirado y quien es respetado. La admiración puede venir del talento, la inteligencia o la simpatía. Pero el respeto surge cuando el mundo percibe que tus fronteras no son negociables. No importa si eres amable o frío. Si hay consecuencias claras, hay respeto. Maquiavelo entendía que gobernar sin fuerza es como tener un castillo sin murallas. El poder no está en la petición, sino en la firmeza. Si un líder tolera abusos, su autoridad se disuelve, aunque tenga carisma o buena voluntad. Y aquí está el punto crucial. Quien quiere respeto no puede actuar como siervo de la aprobación. Necesita asumir la frialdad de quien no teme perder. En la vida práctica, esto significa dejar claro qué ocurre cuando alguien te irrespeta. Si en el trabajo un colega invade tus responsabilidades, la consecuencia puede ser posicionarte directamente, sin rodeos.
Si en una relación alguien cruza el límite, es mostrar que tu libertad vale más que una convivencia forzada. Esa respuesta no tiene que ser explosiva, basta con que sea firme. La calma, muchas veces, es más poderosa que el grito. El respeto es como la gravedad, invisible, pero inevitable cuando las reglas son constantes. Cuando alguien siente que sus acciones tendrán consecuencias reales, empieza a tratarte de otra manera. La disciplina se convierte en autoridad y la autoridad en respeto. El error común es creer que pedir reconocimiento genera respeto. No lo genera. Quien pide respeto ya perdió antes de comenzar. Y justamente cuando alguien entiende que el respeto no se pide, sino que se impone con límites claros, comienza a ver la vida con otros ojos. La relación con los demás cambia. La mirada se transforma. Surge entonces una nueva conciencia. Toda interacción es en el fondo un juego invisible de control, y quien lo entiende nunca más vive como rehén de la aprobación. Toda interacción humana es en esencia una disputa silenciosa de control, a veces sutil, a veces explícita, pero siempre presente. Quien busca aprobación entrega el tablero al otro sin notarlo. Es como un jugador de ajedrez que, por miedo a perder una pieza, entrega al rey entero. En el fondo, el verdadero poder no está en agradar, sino en decidir quién dicta el ritmo de la relación. Piensa en una conversación común. Si una persona teme el silencio, corre a llenarlo con palabras. La otra, que no se apura, domina el espacio sin esfuerzo. Ese es el juego invisible. El control no está en hablar mucho, sino en no temer al vacío. Lo mismo en las relaciones. Quien teme el rechazo siempre cede. Quien no teme perder es quien realmente conduce. Es como un juego de soga. Quien necesita aprobación tira con desesperación, pero resbala y cae. Quien sostiene con calma, con firmeza, mantiene el equilibrio. La necesidad entrega poder, mientras la frialdad conserva la ventaja. Maquiavelo lo sabía. Quien no teme la pérdida, conserva el trono, porque la ausencia de miedo es el arma más grande de control. Mira el entorno profesional. El empleado que implora reconocimiento se vuelve rehén de promesas vacías. En cambio, quien muestra resultados pero no depende de elogios, negocia de igual a igual. Es respetado porque no teme el rechazo. Entiende que la libertad es no necesitar la aprobación del jefe para sentirse entero. Esa postura cambia la jerarquía invisible. El control no necesita ser gritón. Muchas veces se manifiesta en la mirada, en el silencio, en la postura. Quien entra a una sala y no se apresura a buscar aprobación, transmite autoridad sin una palabra. Es como un general que observa el campo de batalla antes de mover tropas. El autocontrol es la raíz del respeto externo. Al fin y al cabo, quien no se domina a sí mismo, nunca dominará nada afuera. Y aquí está la trampa. Muchos creen que controlar es manipular, pero en realidad, el control auténtico nace de la libertad de no doblarse a la validación. Es elegir actuar por convicción, no por miedo. Es la diferencia entre quien baila porque le gusta la música y quien baila solo para no parecer extraño. El primero es libre, el segundo, rehén. Quien entiende este juego invisible empieza a ver patrones en todas partes. Nota cuando alguien intenta controlar con elogios, con silencio, o incluso con chantaje emocional, y al notarlo, no reacciona por desesperación, sino por estrategia. Ese es el poder silencioso que transforma. De pieza en el juego, pasas a ser el jugador. Y curiosamente, es en ese momento cuando el vicio de la aprobación revela su rostro más cruel. La validación es como dopamina, dulce, rápida y adictiva. Al principio, un elogio parece solo un agrado, pero pronto se vuelve necesidad diaria. La persona empieza a vivir en función de ese combustible, como alguien que necesita café para despertar. Sin él, se siente débil, invisible, casi sin valor. Pero cuando esta dependencia se instala, el respeto desaparece. Al final, quien necesita demasiado la aprobación de los demás nunca será libre. Es como un pajarito en una jaula dorada. Canta, parece feliz, pero no puede volar. Así es la persona que vive en busca de likes, aplausos y miradas de aprobación. La jaula brilla,
pero sigue siendo prisión. El mundo externo define su autoestima y cualquier crítica se vuelve sentencia de muerte emocional. Con cada no me gusta, pierde un pedazo de su libertad. En la vida diaria, esto aparece de varias formas. Gente que publica algo en redes y se desespera por ver las reacciones. Profesionales que necesitan escuchar elogios del jefe para sentirse competentes. Parejas que solo creen en su valor cuando la otra parte los valida. Este vicio es traicionero. Parece amor, pero es esclavitud. La persona ya no vive por autenticidad, sino por miedo al rechazo. Maquiavelo entendía que el deseo de agradar vuelve a cualquiera manipulable. Quien no soporta la desaprobación es fácilmente controlado. Es como un títere. El mundo sostiene las cuerdas y las mueve a su antojo. Basta dar atención o retirar afecto para manipular sus elecciones. Y así, sin darse cuenta, toda su vida queda decidida por fuerzas externas. El precio de la aprobación siempre es la pérdida del poder. Un ejemplo práctico: ese compañero que acepta todo aunque no quiera, asume trabajos extra, soporta bromas irrespetuosas y aún sonríe. ¿Por qué? Porque teme ser rechazado. Pero en lugar de ganar respeto, se vuelve desechable. Cuando ya no aguanta más, explota. Y ya es demasiado tarde. El respeto nunca llegó porque nunca tuvo el valor de mostrar límites. La aprobación engancha porque engaña. Da placer inmediato, pero cobra libertad en cuotas silenciosas. Es como beber agua salada para saciar la sed. Cuanto más bebes, más sed tienes. El ciclo nunca termina. La única salida es romper el vicio, elegir la frialdad, aprender a tolerar el malestar de no ser aceptado por todos. Y es en ese malestar donde nace la verdadera libertad. Cuando alguien logra liberarse de este vicio, descubre un nuevo tipo de poder, el de ser auténtico. Es como respirar aire puro tras años en un lugar cerrado. Las decisiones dejan de basarse en miedo y empiezan a guiarse por convicción. Y allí surge la diferencia brutal. Quien no necesita aprobación impone respeto sin esfuerzo. Pero para llegar a ese punto es necesario entender las reglas de hierro del juego. Maquiavelo no escribió para agradar, escribió para alertar. Sabía que el respeto no nace de la bondad excesiva, sino de la disciplina silenciosa. Sus reglas de hierro no son frases bonitas para decorar, son armas estratégicas. La primera: habla menos, actúa más. Las palabras en exceso debilitan, las acciones firmes fortalecen. Lo que realmente impone respeto no es el discurso, sino la consecuencia que trae. Imagina a alguien que promete firmeza, pero retrocede cada vez que lo confrontan. Nadie toma en serio su palabra. En cambio, aquel que habla poco y cumple lo que dice sin exaltarse, crea un aura de poder. Es la fuerza del silencio combinado con acción. Maquiavelo entendía que en el juego humano la previsibilidad es debilidad. Por eso recomendaba: mantente calmado bajo ataque, pero imprevisible en las decisiones. Esa imprevisibilidad es como una baraja marcada que solo tú conoces. El enemigo nunca sabe qué carta vas a jugar, y eso lo mantiene en alerta constante. Es distinto de quien suplica aprobación, porque ese ya reveló su debilidad, la necesidad de ser aceptado. La regla de hierro es simple: no supliques. El respeto se pierde en el instante en que te arrodillas para ser validado. En la vida diaria, estas reglas pueden parecer duras, pero son liberadoras. Cuando alguien intenta provocarte, lo natural sería reaccionar con explosión, pero si permaneces frío, transmites fuerza. Cuando alguien espera que expliques demasiado, pero respondes con una frase firme, demuestras dominio. Esa postura genera un efecto psicológico inmediato. Los demás empiezan a medir sus palabras frente a ti. Es como la diferencia entre un río caudaloso y una roca. El río hace ruido, pero la roca permanece firme, inmóvil, intocable. El respeto no viene de la espuma agitada, sino de la estabilidad que resiste al tiempo. Así son las reglas de hierro. No necesitan gritos ni demostraciones forzadas de poder. Son sutiles, casi invisibles, pero moldean cómo los demás te tratan. Maquiavelo sabía que quien no se controla a sí mismo jamás controlará a otros. Por eso, su regla más importante era el autocontrol.
No reaccionar por impulso, no justificarse en exceso, no desesperarse por aprobación. El respeto se construye en cada detalle, en la calma bajo ataque, en la negación firme, en la imprevisibilidad estratégica. Es un juego de paciencia y frialdad. Y cuando alguien empieza a aplicar estas reglas de hierro, algo inevitable sucede. Su presencia cambia. Ya no necesita esforzarse para ser escuchado, porque los demás prestan atención naturalmente. Ya no suplica, porque el respeto fue impuesto por el comportamiento. Y es en ese momento cuando se descubre el poder de la escasez, el multiplicador de valor que convierte incluso el silencio en autoridad. Lo raro despierta deseo. Lo abundante pierde valor. Esa es la ley invisible que rige no solo los mercados, sino también las relaciones humanas. Quien está siempre disponible, siempre accesible, siempre cediendo, pierde rápidamente el respeto. En cambio, quien sabe crear escasez, quien no teme ausentarse, se vuelve más poderoso. La ausencia estratégica muchas veces es más fuerte que la presencia constante. Es como un perfume caro, usado en exceso, empalaga, usado con medida, deja huella inolvidable. Así también tu presencia. Si apareces demasiado, si te ofreces demasiado, pronto te vuelves banal. Pero cuando sabes dosificar, cuando sabes desaparecer en el momento justo, creas un vacío que los demás quieren llenar. Esa sensación de falta multiplica tu valor. Mira las relaciones, por ejemplo. ¿Quién no ha dicho sí a todo, solo para notar que el otro empieza a tratar con indiferencia? Cuando siempre estás disponible, el otro no percibe tu valor. Pero cuando aprendes a poner límites, a decir hoy no, algo cambia. Tu ausencia despierta respeto. La escasez es el recordatorio de que tu energía no es infinita. En el trabajo sucede lo mismo. El empleado que siempre está disponible, aceptando todo, es visto como reemplazable. En cambio, el que entrega con excelencia pero no se somete a cualquier demanda, gana valor. La escasez de su energía crea autoridad. Es como en el mercado. Cuanto más raro, más caro. Y aquí está la verdad. La escasez es poder disfrazado de distancia. Maquiavelo sabía que la previsibilidad disminuye la autoridad. La escasez es el antídoto. Mantiene a la gente en alerta, cuidadosa de no perder su espacio contigo. Es una forma silenciosa de control. No necesitas gritar ni imponerte. Basta no ofrecerte en exceso. El vacío habla más alto que el exceso de presencia. Es como un artista que no lanza canciones todos los días. Cuando desaparece un tiempo, crea expectativa. Cuando regresa, todos prestan atención. Su ausencia fue parte del show. De la misma manera, tu vida también puede usar ese recurso. Saber desaparecer en el momento justo, no exponerte demasiado, guardar energía para lo que realmente importa. Eso no es egoísmo, es estrategia de respeto. Y cuando alguien aprende a usar la escasez como multiplicador de valor, su imagen cambia. Lo raro se vuelve deseado, lo distante se vuelve respetado. El poder deja de suplicarse y empieza a concederse naturalmente. Pero para que esa escasez funcione de verdad, es necesario algo aún más difícil: la frialdad. La calma ante la provocación es la llave que convierte ausencia en autoridad. El verdadero poder no grita, no tiembla, no explota. Permanece frío, incluso cuando todo alrededor arde. Quien reacciona con ira entrega el arma al enemigo. Quien mantiene la calma se vuelve intocable. Esa frialdad es una muralla invisible que intimida más que cualquier amenaza explícita, porque nada asusta más que alguien que no se deja afectar por la provocación. Imagina una discusión. Un lado levanta la voz, gesticula, pierde el control. El otro permanece firme, mirada serena, voz pausada. ¿Quién tiene realmente el poder? No es quien gritó, sino aquel que no se dejó arrastrar por la tormenta emocional. El silencio calmado puede cortar más hondo que cualquier palabra. Maquiavelo sabía que gobernar no era solo imponer fuerza, sino dominar las propias emociones. El gobernante que pierde el control se vuelve frágil. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando alguien logra sacarnos de quicio, nos roba el respeto. Pero cuando permanecemos fríos, incluso bajo ataque, mostramos que tenemos algo raro: autocontrol. Y ese autocontrol es la puerta hacia la verdadera libertad. Porque ser libre de verdad
no tiene que ver con barrotes físicos, sino con la mente. La prisión más común es el miedo al juicio. Quien moldea cada gesto para agradar, quien piensa 2 veces antes de actuar para evitar desaprobación, vive encadenado por cadenas invisibles. La libertad psicológica nace cuando la mirada de los demás deja de dictar tus elecciones. Ese es el momento en que te vuelves indomable. Es como andar en una cuerda floja. Mientras miras al público, pierdes equilibrio. Cuando enfocas en tu propio paso, avanzas con firmeza. Así también en la vida. Cuando tu atención se centra en la opinión ajena, cada tropiezo se convierte en vergüenza. Pero cuando decides caminar por lo que crees, el equilibrio aparece. Esa libertad también te blinda de manipulaciones emocionales. Cuando alguien no teme perder amor, afecto o reconocimiento, no puede ser chantajeado. Es como una puerta blindada. Pueden golpear, gritar, suplicar, pero nada la mueve. Esa solidez interior crea un espacio de poder absoluto. En la vida diaria, ejercitar esta frialdad y esta libertad comienza con pequeños gestos. Decir no, sin culpa, guardar silencio cuando esperan que hables, tomar una decisión sin explicar cada detalle. Parecen simples, pero son rebeldías silenciosas contra la prisión de la aprobación. Y cuando esta fuerza se instala, algo inevitable sucede. La gente empieza a respetarte más. Lo imprevisible se vuelve magnético. Lo auténtico se vuelve admirado. No porque buscaste aprobación, sino porque mostraste que no la necesitabas. Y es en ese punto cuando el respeto deja de ser una súplica y se convierte en una consecuencia inevitable. Romper con el vicio de la aprobación no es un paso ligero. Es incómodo, duele, porque significa matar una versión antigua de ti mismo, la que vivía para agradar. Pero todo renacimiento exige sacrificio. Como el fénix que debe arder en llamas antes de renacer, tú también necesitas soportar el dolor del rechazo para descubrir la libertad del respeto. En esa transición nace el nuevo yo. Imagina a alguien que siempre dijo sí y de repente empieza a poner límites. Al inicio, los demás se extrañan, reclaman, incluso critican, pero poco a poco, el mundo entiende. Aquel siervo de antes ya no existe. En su lugar aparece alguien que no teme perder, que no se dobla a caprichos, que actúa con autenticidad. En ese choque inicial se siembra la semilla del respeto. Es como mudar de piel. La identidad antigua se desprende como una cáscara que ya no sirve. La incomodidad es inevitable, pero detrás hay algo mayor. Un yo más fuerte, más libre, más íntegro. Ese proceso es prueba de que todo crecimiento exige desapego. Para conquistar respeto, hay que abandonar la necesidad infantil de aprobación. Solo así el poder se manifiesta. Maquiavelo sabía que el líder nace cuando el siervo muere. El mundo no respeta a quien suplica, respeta a quien impone. El nuevo yo no necesita pedir espacio. Su postura lo conquista sola. Es la presencia silenciosa, la frialdad calculada, la escasez bien usada. Son esas virtudes las que transforman una vida de sumisión en una trayectoria de liderazgo natural. Ese nacimiento se percibe en la mirada. Antes era insegura, en busca de señales de aceptación. Ahora es firme, tranquila, como quien sabe que no depende de nadie para existir. Ese cambio lo cambia todo. La forma de andar, de hablar, de decidir. Es casi como vestir una armadura invisible. Y paradójicamente, cuanto menos necesitas respeto, más inevitable se vuelve. En la práctica, este renacimiento significa elecciones distintas. Dejar de aceptar invitaciones que no tienen sentido. Dejar de reír de bromas que te disminuyen. Dejar de invertir energía en quienes solo chupan. Significa invertir en lo que fortalece, ya sea un proyecto, una amistad verdadera o incluso momentos de silencio contigo mismo. Son esos pequeños rituales los que consolidan el nacimiento del nuevo yo, y cuando esta transformación se completa, no hay retorno. El viejo hábito de buscar aprobación ya no cabe. El mundo empieza a ver lo que siempre estuvo ahí, pero estaba escondido. Un líder, no un siervo. El respeto antes distante, ahora se vuelve inevitable. Y desde ese punto, la vida sube de nivel, porque nace un yo que no solo sobrevive, sino que gobierna. El respeto no se conquista pidiéndolo,
Se impone con límites, frialdad y autenticidad. Ahora la elección está frente a ti. ¿Seguirás siendo rehén de la aprobación o asumirás el control y renacerás como alguien imposible de ignorar? Pregúntate, ¿cuántas veces has renunciado a tu libertad solo para no desagradar? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? Y lo más importante, ¿hasta cuándo vas a tolerar vivir encadenado a la mirada de los demás? Si algo dentro de ti despertó hoy, es hora de actuar. Empieza aplicando pequeñas negaciones, imponiendo límites claros, practicando el silencio estratégico. Observa cómo cambia la reacción de la gente. El respeto no tarda en surgir cuando dejas de suplicarlo. Ahora quiero saber, ¿eres alguien que todavía busca aprobación? ¿O estás listo para convertirte en alguien que impone respeto? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu visión puede inspirar a otros aquí. Y claro, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí no encontrarás frases vacías, sino la estrategia que transforma fragilidad en poder. Y si quieres seguir aprendiendo a usar el respeto como arma silenciosa de libertad, este es solo el comienzo.